¿Cuál es su nombre completo? Jaime Camarillo Escartín. ¿Cuántos años de experiencia tiene? Pues este año estoy cumpliendo 40 años de haber terminado mi carrera y pues prácticamente 38 ya de estar ejerciendo en forma. Sí, empieza la primera pregunta. ¿Qué valores cree que se necesita para ser un buen arquitecto? Bueno, yo creo que tenemos que partir de los valores generales, ¿no? O sea, para todo. Pues ser honesto, o sea, la honestidad es algo muy importante. Y eso implica ser honesto en el trabajo, ¿no? De lo que tú entregas, de lo que tú propones. Tienes que ser disciplinado. Tienes que ser, sobre todo en la cuestión de arquitectura, tienes que ser creativo. Tienes que ser curioso, que tengas ese espíritu de investigar y por qué se hace esto, por qué, cómo se hace esto, lo otro, para que tengas esa curiosidad y te dé por investigar, por aprender. ¿Cómo puede ser humanista en un proyecto? ¿Cómo puede, perdón? ¿Cómo se puede ser humanista en un proyecto? Bueno, yo creo que para la cuestión de la arquitectura es algo muy importante porque, y es casi obligado, ¿no? Nosotros construimos y hacemos cosas para el ser humano, ¿no? El ser humanista es, ¿no?, en primera instancia el ser humano, pero es pensar en la humanidad. Eso quiere decir que todo lo que lo rodea, ¿no? Desde las cuestiones biológicas, desde las cuestiones de naturaleza, del ecosistema. Entonces tenemos que pensar no solamente en el cliente en este momento, sino en todo lo que va a recorrer. Yo no puedo hacer un proyecto que dañe a terceros o que sea por un gusto o un capricho, pues dañe, digamos, al resto de la sociedad, ¿no? Mira, la tercera pregunta. ¿Cuáles considera que son las principales habilidades que debe tener un arquitecto hoy en día? Bueno, ahorita ya todo está muy relacionado con la cuestión de la computación, de los programas. Yo creo que es muy importante tener toda esa habilidad de manejo de todos los programas. Hoy creo que pues todo se maneja con programas y tener esa habilidad y no olvidarse también de la cuestión. Yo siempre les digo a la gente que trabaja conmigo que es más fácil con la pluma, lápiz, trazar una línea que en la misma computadora y hacer un dibujo. Al menos todos los grandes proyectos, todos los grandes arquitectos comienzan de un bosquejo que hay veces se hace en una servilleta, la idea. Entonces de repente perdemos mucho en ese sentido, que la arquitectura pues es un arte. No solamente la cuestión electrónica y la cuestión de los programas, sino que también tenemos que aprender a trazar, a movernos. La única diferencia de lo de antes a lo de ahora es que ahora tienes la ventaja de que pues guardas en un archivo tu dibujo, lo puedes modificar ahí mismo. Nosotros pues ya no sirve y tenemos que volver a comenzar de nuevo. Pero en sí dibujar, y esto es más rápido a mano, ¿no? Entonces, y ahora ya hay las tablets, ya hay muchos medios que puedes ir a la obra, pero en la obra, pues ni más que le estés enseñando al maestro sin trazarle en un papel, en un pedazo de bolsa de cemento, pues le tienes que trazar y le tienes que hacerlo. Entonces sí tenemos que tener todavía esa habilidad también del dibujo. Otra pregunta sería, ¿de qué manera toma en cuenta las necesidades humanas y sociales al desarrollar y diseñar un proyecto? Bueno, pues definitivamente, ¿no? Como decía anteriormente, pues nosotros trabajamos y diseñamos espacios para el ser humano, ¿no?
en primera instancia, ¿no? Pero también para los animales, para las plantas, hay invernaderos, entonces es obligado, nosotros las necesidades no podemos omitir, no puedo hacer o diseñar un hospital si no tomo en cuenta los enfermos, los doctores, los de intendencia, los de todos los que involucran, ¿no? Igual un estadio, un teatro, o sea, se toma en cuenta a todos, ¿no? Ahora vaya, es en la 5. ¿Qué importancia tiene la comunicación con el cliente en el proceso de diseño y construcción? Yo creo que es total también. Yo comento siempre a los clientes que se hace una sinergia. Nosotros como profesionales de diseño, pues orientamos al cliente, pero nosotros no vamos a vivir en ese lugar. Entonces, ya se acabó que el arquitecto decía, bueno, yo soy el arquitecto, yo soy el que sé, y aquí está tu proyecto y ya está. Entonces yo creo que se logran mejores cosas cuando hay mucha comunicación y se crea un equipo, se crea una sinergia. Yo siempre les digo, vamos a hacer un equipo, ustedes nos van a dar las necesidades, sus gustos y demás, porque no hay nada mejor que otro, ¿no? Por ejemplo, los colores, el blanco no quiere decir que sea mejor que el negro, que el azul o que el verde, sino es particular. Y eso hace la diferencia de una casa y un hogar. Casas hay muchas, pero el hogar solo hay uno, porque tú ya le pones alguna cosa. Bueno, es que a mí me gustan los perros, ¿no? Voy a tener un lugar para los perros, o los pájaros, o las plantas. Me gusta mucho la luz, no me gusta esto. Entonces, ya cuando el cliente aporta también sus gustos personales, pues el proyecto a lo mejor no puede hacer una obra de arte tanto, pero lo importante es que cumple las necesidades de quien te contrata, de quien va a ocupar, ¿no? ¿Cómo equilibra el entorno natural y urbano en un proyecto? Mira, es difícil el tratar de equilibrarlo, porque muchas veces el entorno no es el ideal. Lo que tratamos por lo menos es de no afectarlo, y si se puede mejorar, pues qué bien, ¿no? Entonces, nosotros cuando estamos haciendo un proyecto importante, hemos hecho proyectos de gran importancia, por ejemplo, universidades, tomamos en cuenta las vialidades, el entorno, cómo se va a ver desde digamos, un punto de orientación, el norte, el sur, qué afectaciones hay, qué problemas, digamos, puedes ocasionar por el flujo de personas, ¿no? Y a veces, un ejemplo muy simple es el ayuntamiento aquí, el edificio Morelos, no está considerado para el flujo de las personas, y cruzar la calle es un relajo. Pusieron un carril secundario, pensaron en los carros, mal también. Tú, si vienes a un carro te cuesta mucho trabajo, ya hay elementos que ya los han quitado, pero los han quitado los carros al chocar, ¿no? Entonces no hubo un buen estudio de vialidad y de movilidad, porque cuánta gente, por ejemplo en este caso, cuánta gente ocurre diario a ese lugar, ¿no? Y de todos los puntos cardinales, ¿no? Sobre la 1 Norte, sobre esta, entonces realmente no se tomó en cuenta, y hay problemas. Entonces sí es muy importante considerar el entorno, ¿no? Sobre todo cuando son, digamos, construcciones de alto impacto en cuestión social, ¿no? Un centro comercial, una escuela, un teatro, un estadio, o sea, el flujo, la movilidad y todo es muchísimo. Otra pregunta, en su experiencia, ¿qué habilidades y competencias debemos aprender para crecer como arquitectos? Pues yo creo que hoy por hoy es seguir, tener el espíritu de seguir aprendiendo. Ustedes le está tocando una generación que cada 6 meses cambian las cosas.
Cada 6 meses hay una nueva pantalla, más grande, más bonita y con más cosas y más baratas. ¿Qué pasa con los celulares? ¿No? Apenas lo estamos dominando y ya salió el siguiente modelo y mucho mejor y con más cosas, ¿no? Entonces, aquí es estar a las vivas, estar muy pendiente porque actualmente todo es muy volátil, ¿no? Ahorita está así y nosotros en lo personal, por ejemplo, vamos a México a cursos 2, 3 veces al año, porque cada año, por ejemplo, hay un programa que por ahí tenemos Hábitat 2025, Hábitat 2024, cada año son las actualizaciones y las modificaciones que hay. Y eso ahora ya impacta todo, lo que es el diseño, la moda y todo ya. El color que está de moda o que va a estar de moda, vamos a pensar en la moda, está en la construcción, está en los coches, está en todo. Es una tendencia ya mundial. Actualmente ya hay una carrera que se llama diseño, porque ya involucra todo. O sea, entonces ya las tendencias son más globales y uno tiene que estar, por ejemplo, tienes que tener esa habilidad de estar al día, porque cada cosa cambia mucho y estar siempre investigando y viendo esa habilidad de estar, y obviamente tener que ser muy disciplinado y llevar, digamos, al pie de la letra todo el proceso de diseño, todos los procesos, tanto de construcción como de todos, llevarlos de la A a la Z como van. De repente, pues no, pues es que esto ya es muy fácil, esto ya no es, esto se lo brincan y luego ahí es donde hay problemas de diseño, hay problemas constructivos. Yo lo veo, antes usaba mucho la cuestión, que tomaba muy en cuenta la cuestión de la orientación, el sol y todo esto. Entonces estudiamos algo que se llamaba la gráfica solar, ahora ni la conocen, y así igual también los métodos constructivos. Y ya no los toman en cuenta porque también en las escuelas hay un gran vacío que les encaucan nada más la cuestión del diseño, pero todas las demás áreas las olvidan y entonces hay una laguna muy grande en ese sentido. Y entonces el relajo es cuando uno ya comienza a ejercer y dice, me va a tocar mi primer proyecto, y dice, oye, pero pues es que yo no sé bien instalaciones, es que yo no sé nada de construcciones, que entonces ese es empaparse, ¿no? La realidad es muy dura cuando sales y te das cuenta que pues no sabes nada, ¿no? O sea, realmente ese es el detalle. Eso sería todo. No, pues, Gracias por atender nuestra entrevista. no, pues espero que les sirva y sobre todo y que les sirva ahorita a ustedes, ¿no? Ahí, pues, Buenas tardes. Hoy estamos con la arquitecta Vélez y la vamos a entrevistar para un trabajo de FGU. Le voy a hacer unas preguntas. La primera pregunta es, ¿qué valores cree que necesita para ser un buen arquitecto? Pues es una pregunta muy interesante. Necesitamos tener valores humanos, ética profesional. Necesitamos tener disciplina, ser constantes y sobre todo creatividad y sensibilidad. La segunda pregunta es, ¿cómo se puede ser humanista en un proyecto? Pues desde que tú cuestionas al cliente sobre el programa de necesidades, pues tú tienes que valorar qué es lo que necesitan, en qué entorno lo quieren desarrollar, si los espacios que tú vas a crear van a satisfacer sus necesidades. O sea, no debes generar el proyecto desde tu ego, desde que tú digas, es que yo quiero que sea este estilo, es que yo quiero que luzca de esta manera. No, primero están las necesidades del cliente. Para que tú puedas satisfacerlas, pues tienes que evocar el humanismo que hay en ti para lograr captar sus necesidades al 100%. Sí, tercera pregunta. ¿Cuáles considera que son las principales habilidades que debe tener un arquitecto hoy en día? Habilidades.
Híjole, es que son muchas. La arquitectura es una carrera que es multidisciplinaria. Entonces tienes que hacerla tanto de psicólogo con el cliente, ¿no? Para poder guiarlo, porque en muchas ocasiones el cliente no lo permite. Tienes que aprender a administrar, porque el hecho de que confíen en tus manos los ahorros para poder construir, pues es una gran responsabilidad. Entonces también tienes que tener habilidades de administrador, de contador, ¿no? También en ese sentido va implícita la habilidad de la disciplina. No puedes abandonar tu obra, la construcción es muy absorbente, necesitas estar al 100 y para eso obviamente tienes que organizarte con tus tiempos para no descuidarla, porque la obra es muy celosa, ¿no? Me refiero a estando en campo y estando en gabinete, porque como arquitecto no nada más es estar en gabinete, diseñando, proyectando. Entonces debemos tener esas habilidades, también el desarrollo de software con los cuales tenemos que irnos actualizando para poder enamorar al cliente con respecto a lo que se le va a entregar, que él pueda verlo de una forma real, ¿no? Porque no es lo mismo apreciarlo de forma bidimensional que tridimensional. Entonces, bueno, entre una de tantas serían las que te podría mencionar. Siguiente pregunta. ¿De qué manera toma en cuenta las necesidades humanas y sociales al desarrollar y diseñar un proyecto? Pues es muy importante porque, vuelvo a repetir, primero están las necesidades del cliente, ¿no? Tú llegas te encargan un jardín de niños, obviamente tienes que analizar, primero que nada, la seguridad de los niños, ¿no? Luego la diversión, luego el aprendizaje. Entonces, pues todo esto se consolida de forma integral para que tú puedas proporcionar un buen proyecto. Pero debes tener la sensibilidad de captar sus necesidades para poder aportar de forma humanista a tu proyecto. La quinta pregunta es, ¿qué importancia tiene la comunicación con el cliente en el proceso de diseño y construcción? Es sumamente importante porque si no sabemos escuchar, va a ser muy difícil que logremos plasmar lo que él nos está pidiendo, ¿no? Entonces, si no, primero es eso, el saberlo escuchar, porque de esa manera, cuando nosotros plasmamos sus necesidades, pues no es necesario volver a plantearlas una y otra vez, porque para ello, pues escuchas al cliente sus necesidades, las analizas, las valoras y las planteas. Entonces la comunicación definitivamente es un punto clave para la elaboración de un proyecto. La sexta pregunta es, ¿cómo equilibrar el entorno natural y el urbano en el proyecto? Pues bueno, nosotros como arquitectos tenemos que desarrollar una cultura ambiental. Ya es parte de la conciencia que debemos aprender a desarrollar de forma profesional, porque yo no tengo que generar un impacto ambiental negativo, al contrario, yo tengo que aportar en positivo. Y si dentro del terreno yo encuentro un árbol, pues tengo que buscar la manera de poder cohabitar con él, ¿no? De no moverlo. En el caso en que sea necesario tener que hacer estos movimientos, pues si estoy consciente de que estoy generando un impacto ambiental negativo, ver de qué manera lo puedo compensar, ¿no? A lo mejor voy a afectar 2 o 3 árboles, pero voy a sembrar a lo mejor una valla de árboles que va a compensar el impacto negativo que yo estoy generando, ¿no? Además de considerar la climatología, el asoleamiento, los vientos dominantes, porque de esta manera puedo yo generar microclimas al interior que funcionen de forma natural y no artificial, y eso va a ser en pro del medio ambiente. Como última pregunta, en su experiencia, ¿qué habilidades y competencias debemos aprender para crecer como arquitectos? Híjole, pues debemos primero que nada desarrollar una visión global, que no únicamente te enfoques en un punto, sino en todo lo que conlleva la obra. Es decir, la responsabilidad que tú adquieres al llevar a cabo una obra no nada más es con una persona, con 2. Tienes que considerar el trato y la organización con el maestro albañil, con el oficial, con el plomero, con el eléctrico, con los materiales, los proveedores, ¿no? Aparte los pagos, generar los avances, las estimaciones de obra.
Entonces, por ello es que tu visión tiene que ser global, o sea, no te puedes enfocar en 1, 2, 3 puntos, ¿no? Tienes que aprender a desarrollar esa habilidad que te permite a actuar y solucionar varias cosas a la vez en beneficio de, ¿no?, de la obra. Vuelvo a repetir, hablo de la obra porque muchas ocasiones creemos que como arquitectos únicamente es estar en gabinete y no es así, es el complemento, ¿no? Entonces, lo que tú vas a realizar en obra obviamente va a ser lo que tú ya desarrollaste en gabinete. Entonces, a eso me refiero con que todas esas habilidades debes aprender a desarrollarlas. Y esta fortaleza te la da la experiencia, las visitas a obra, ¿no? El que sepas cuantificar, el que sepas hacer presupuestos, el que tengas la creatividad y la sensibilidad de enamorar al cliente con tus propuestas, con tus recorridos virtuales, con la presentación de tus renders. Entonces es mucha los puntos o los talentos que tú tienes que generar y desarrollar para poder llegar a buen término en tu formación como arquitecto, que sea integral tu formación. Okay. Bueno, por nuestra parte sería todo y agradecemos su tiempo y pues toda la información que nos dio es de muy vital importancia para nosotros. Gracias. De acuerdo, gracias a ustedes, chicos. Buenas noches, nos encontramos con el arquitecto Jesús Castillo y le vamos a realizar una entrevista para la materia de FGU. Como primera pregunta, ¿qué valores cree que se necesita para ser un buen arquitecto? Buenas noches, yo creo que para ser un buen arquitecto son 3 valores: tener ética, ser responsable y la honradez. Yo creo que son los 3 valores. Okay. ¿Cómo se puede ser humanista en un proyecto? En el desarrollo de un proyecto, ser humanista, yo creo que en el cómo tratas al cliente y en el compromiso que tú tienes con el cliente. Al decir compromiso me refiero, por ejemplo, cuando administras una obra, pues parte de lo que hablábamos en los valores en la pregunta anterior, por ejemplo, la honradez, que cuando el cliente te contrata, tú tienes en ese momento con el proyecto una lealtad, tienes un compromiso, ¿no? De que vas a sacar un proyecto. Esa parte de comprometerte, de cumplir con tus tiempos, con tus fechas, con lo que tú le dices al cliente, yo creo que es la parte que podemos ser humanistas. Y el trato. Hay clientes de diferentes tipos, ¿no? Hay quienes te piden que seas muy, muy educado, hay clientes que son menos, o clientes que su educación a lo mejor no es una gran educación o una alta, no son profesionistas, son más humildes, pero no por eso pues, los vas a tratar mal o los vas a engañar, o en el peor de los casos, ¿no?, que les vayas a robar. O sea, yo creo que esa es la parte en que como arquitectos podemos ser humanistas. Okay. Sí. Como tercera pregunta, ¿cuáles considera que son las principales habilidades que debe tener un arquitecto hoy en día? Bueno, en el transcurso de mi vida profesional he visto un problema está bien que las tecnologías nos ayuden, es bueno saber las tecnologías y a lo mejor entre más las domines pues está bien, pero se está perdiendo una habilidad que es representar a mano lo que tu cliente te pide. Entonces yo creo que como decía, la habilidad que necesitan los arquitectos de hoy, entender bien lo que el cliente te pide, porque el cliente te dice, yo quiero este diseño, a lo mejor interior, ¿no? Pero a veces tú no lo entiendes, no comprendes lo que te está diciendo. Y como no lo comprendes, al momento de representarlo, no lo representas bien. Entonces llegas con tu cliente y le entregas algo que pues, no te pedía. O él tenía otra idea. O sea, que tú necesitas hablar con tu cliente y a veces, aunque tú lo conozcas en ese momento, tratarles como si fueran amigos de años y, oye, ¿cómo esto? ¿Cómo el otro? ¿Cómo aquí? Para que tú tengas en ese momento lo más que puedas de información y entonces sí poder
hacer lo que él te pide, ¿no? Una de esas es representarlo, ya sea por medios digitales o a mí en lo personal que me gusta es tratar de dibujarlo a mano. ¿Por qué? Porque a veces en obra tú tienes que dar una solución y tienes que agarrar un pedazo de papel, una libreta, una bitácora y tú tienes que hacer tus anotaciones y luego hacen unos croquis que ni se le entiende. Entonces, ¿por qué? Porque ya depende mucho de la tecnología. Entonces yo creo que esa es una habilidad que necesitamos los arquitectos de hoy, reafirmar. Antes así era, todo era a mano. Entonces con la tecnología se ha ido perdiendo, pero pues, ojalá la reafirme. Ok. La cuarta pregunta es, ¿de qué manera toma en cuenta las necesidades humanas y sociales al desarrollar y diseñar un proyecto? Bueno, las necesidades humanas y sociales dependen mucho del tipo de proyecto. Puedes tú tener un proyecto, llamémosle pequeño, en cuanto a su capacidad o ¿a qué me refiero? Por ejemplo, una casa habitación, una casa de interés social. Pero, y es muy diferente a que tú digas, tengo un proyecto de hacer un auditorio, hacer una central de autobuses, ¿no? Entonces, cada proyecto tiene necesidades diferentes. Yo te voy a hablar, por ejemplo, ahorita un proyecto que estoy haciendo, que es de una persona que tiene una discapacidad. Entonces, ¿cómo yo hago? Bueno, aunque la persona no me lo está pidiendo, o sea, sí me pidió ciertos requisitos específicos, ¿no? Necesito esto y esto y esto. Pero aunque no me lo... Hay otras cosas que no me pide, pero que yo tengo que implementar en el proyecto. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Yo no puedo hacer una casa a niveles porque esa persona no puede subir ni bajar escalones, ¿no? Entonces, yo le diseñé su casa, aparte de los requisitos que él me pedía. Mira, tu casa está en un solo nivel, no tienes que subir ni bajar. El único desnivel que baja, le pusimos una rampa, ¿no? Que es de la casa a la coche. Entonces, esa es, por ejemplo, una, ¿no? La otra, no me lo pidió, pero ¿sabes qué? Vamos a poner pasillos muy amplios para que en dado momento, cuando necesite o requiera de una silla de ruedas, pues pueda pasar, ¿no? También cosas que no me pidió, por ejemplo, un baño muy amplio. Su baño es muy amplio. ¿Por qué? Porque va a llegar el momento, ahorita es joven y no hay problema, ¿no? Pero el momento en que ya no pueda moverse, pues necesita ingresar con una silla de ruedas, poder moverse. Se está dejando ya todo donde tiene que poner. No nada más es el espacio que sea enorme, no. ¿Qué otra cosa? Los lavamanos tienen que ir un poquito más chaparros porque tú estás en una silla de ruedas, no estás al tamaño normal ya se dejó que tenemos que poner barras para que se apoyen para subir y bajar, ¿no? Entonces, todos esos tipos de detalles que aunque no me los pidió en el diseño, como arquitecto tienes la responsabilidad de decir, mira, esto va a mejorar tu calidad de vida. Entonces, yo creo que esa es una manera de poder implementar esa parte. Y a lo mejor ahí no tenga mucho que ver lo social porque el proyecto es una casa, ¿no? A lo mejor en otro tipo de proyectos, a lo mejor un parque. Ahí ya vendríamos con cosas sociales. Okay. Como quinta pregunta, ¿qué importancia tiene la comunicación con el cliente en el proceso de diseño y construcción? La importancia que tiene la comunicación entre el cliente y el arquitecto es fundamental. O sea, es la columna que va a sostener todo el proyecto. Si tú no tienes una buena comunicación, para empezar no vas a saber ni qué es lo que vas a hacer, ¿no? Yo les decía en la pregunta anterior, tú tienes que platicar con él, si el cliente te da esa oportunidad, porque hay clientes muy diferentes, de decir, oye, vamos a hablar de una casa. ¿Cuál es? No nada más quiero una sala, un comedor, una recámara, eso es lo básico y a lo mejor, pum, ya ahí está, ¿no? Pero tú tienes que platicar, ¿por qué? Porque tú no sabes cómo es su vida al día, ¿no?
como última pregunta, en su experiencia, ¿qué habilidades y competencias debemos aprender para crecer como arquitectos? Bueno, la habilidad que yo les diría a ustedes como estudiantes es que una vez saliendo de la universidad, realmente la universidad es el primer paso. Les falta muchísimo por aprender. Entonces, la habilidad que yo sí creo que deben de tener es la de ser autodidactas, ¿no? Cuando sales de la universidad, pues como todo joven, te quieres comer el mundo. Y sales y te topas con una pared, porque te das cuenta que pues, las cosas son diferentes, ¿no? Hasta desarrollar un proyecto, hasta la obra, o sea, todo es diferente. No es como nos enseñan en la universidad. Entonces, hay muchos que ahí donde topan y sufren, pero si tú tienes esa capacidad de ser autodidacta, de tener algún problema y decir, bueno, voy a buscar una solución, voy a aprender cómo se hace esto, voy a hacer esto, voy a hacer otro. Entonces, eso te va a dar, conocimiento, y el conocimiento te va a te va a dar la confianza para decir, bueno, la próxima vez ya sé qué hacer, ¿no? Les voy a comentar yo una experiencia personal. Yo era residente de instalaciones. Trabajaba en una empresa en la que hacíamos instalaciones para las tiendas departamentales. Hacíamos las instalaciones eléctricas, hidráulicas, sanitarias, contra incendio, todo eso. Entonces yo era residente, pero yo no sabía. Entonces me decían, vas a revisar, vas a supervisar, y pues me daban conceptos. El concepto sí te lo entendía, porque pues yo lo había visto en la universidad. Pero cuando llegabas, ¿y qué es un tubo cédula 40? ¿O qué es un tubo de PVC hidráulico? ¿Qué es un tubo sanitario? ¿No? Entonces ahí tú lo ves, bueno, esa capacidad. A lo mejor otra persona hubiera dicho, ¿sabes qué? Gracias por el trabajo, mejor me voy. Y he conocido arquitectos que hacen eso, ¿no? Pero no, yo dije, bueno, ya estoy aquí, pues vamos a aprender, ¿no? Me fui a una ferretería, oye, ¿este material cuál es? Este material aquí, por ejemplo, el PVC, ¿cómo lo trabajas? No, pues con cemento para pegar, ¿no? Bueno, así se une. Un material galvanizado, pared gruesa, bueno, ese es con rosca, hay que hacerle rosca y todas las uniones son roscadas y hay que ponerle cinta, hay que ponerle chelat. Son cosas que tú no las sabes en la universidad, sales, pero tienes que tener esa iniciativa y esa habilidad de decir, bueno, voy a aprenderlo, ¿no? No me voy a quedar con esto, tengo que aprender. Y así fueron un montón. Ahora ya sé de plomería, ya sé de electricidad, ya sé de instalaciones. Y cuando ya lo menciono, oye, tengo este problema, compañeros arquitectos, bueno, mira, lo vas a solucionar así, ocupo este material, ocupo esto. Pero tienen ustedes que, realmente con lo que salen ustedes de la universidad es lo básico. De ahí para adelante, dependiendo en lo que ustedes se vayan a meter más o a especializar, ¿no? Yo te estoy hablando desde mi ámbito, que trabajé, construyendo tiendas departamentales, te platico eso, ¿no? Pero pues puede ser, si tú vas hacia otra área que tú digas, pues es muy vasto la arquitectura, pues también en esa parte, ¿no? A lo mejor en unos programas, por ejemplo, yo salí utilizando AutoCAD y SketchUp en ese entonces. Ahorita pues ya hay mucho más, ¿no? Y al ratito van a salir otros y tú tienes que estar actualizándote. Tengo un compañero arquitecto mayor, maestro mío en una ocasión, después trabajamos, colaboramos juntos, y él, imagínense, ocupaba AutoCAD R14, todavía no era ni 1000 ni 2000, era R14, y lo sabe utilizar muy bien, y luego aprendió SketchUp, y ahorita él se mantiene actualizado y con otros amigos, les decíamos, amigos extranjeros, oye, ¿allá qué ocupa? Dice, no, pues aquí AutoCAD no se ocupa, ¿no? Aquí es Revit.
bueno, entonces nosotros tenemos que aprender Revit, ¿no? Y este arquitecto pues, ahorita está aprendiendo Revit y tú dices, esa parte me tengo que actualizar de esa necesidad de, bueno, tengo que aprender esto, ¿no? No me tengo que quedar con esto porque necesito estar actualizado, necesito estar... Ser autodidacta. Entonces, esa es la clave. Ok. Bueno, por nuestra parte sería todo y pues gracias por su tiempo. No, pues, cuando quieran. ¿Cuál es su nombre? Carrera. ¿Qué tipo de proyecto le realizaron? Una habitacional. ¿Qué fue lo que más valora al momento de elegir el arquitecto para su proyecto? La experiencia y el tipo de estilo arquitectónico que maneja. ¿Qué habilidades técnicas considera indispensables en un buen arquitecto? Claro. La experiencia, el manejo de la forma en que representa sus proyectos, que sean entendibles. ¿Cómo describiría la comunicación y atención que recibe del arquitecto? Excelente. ¿Cómo maneja el arquitecto los problemas imprevistos durante el proyecto? Nos avisa con anticipación, de forma escrita, los cambios, para que se avisen en el proyecto. ¿Cómo calificaría el manejo del presupuesto y la transparencia económica del arquitecto? ¿Cómo manejo? Sí, ¿no? ¿Cómo califica el manejo del presupuesto y transparencia en el Bueno, todo nos desglosa para saber cada partida que interviene en el presupuesto. ¿Qué tanto considera que el arquitecto toma en cuenta su opinión o aportes durante el proceso del diseño? ¿Qué tanto? Mira que es lo principal que toma en cuenta, porque sin que el cliente no pida algo o solicite algo, no lo realice el arquitecto. Si tuviera que recomendar a un arquitecto, ¿qué cualidades o características mencionaría como los más importantes? La experiencia y la forma en que trabaja. Eso sería todo. Buenas tardes, nos encontramos con... La profesora Coral Martínez Peña, a sus órdenes. Ok, bueno, como sabrán, nuestro proyecto se basa en entrevistar a unos clientes y bueno, como usted ya sabe, usted fue cliente de un arquitecto y le vamos a realizar unas preguntas. La primera pregunta es, ¿qué fue lo que más valoró al momento de elegir al arquitecto para que realizara su proyecto, es decir, su casa? Que tomaba en cuenta mis opiniones, mis gustos y mis necesidades, y en base a eso me presentó varios proyectos, pero también daba sus aportaciones de que podría hacerlo mejor o cómo podían quedar mejor las cosas, sin dejar de tomar en cuenta mis necesidades. Okay. ¿Qué habilidades técnicas considera indispensables en un buen arquitecto? Pues que sepa dibujo, diseño interior, no sé, cálculo estructural, pero sobre todo que sea empático, que sea humano, que entienda, que tenga en cuenta, como te dije hace rato, todas tus necesidades, porque a veces ellos por vender un proyecto o hacer algo, te dicen una cosa y en realidad no va a ser tan funcional para ti. Entonces considero que debe ser tanto lo del aspecto profesional, pero también la ética y ser empático. Okay. De ahí, ¿cómo describiría la comunicación y atención que recibió del arquitecto? Buena, porque en el momento que tenía dudas, pues me las resolvía y me explicaba, y luego si yo decía, no, es que esta parte no entendí, o cómo va a quedar esto, me volvía a explicar, o a veces hasta me hacía modelos en 3D para que yo entendiera y ya pudiera decidir si sí o si no. Ok. ¿Cómo manejó el arquitecto los problemas imprevistos durante el proyecto? Pues yo creo que de manera muy eficiente, ya que todos los problemas se los resolvía
y no me decía, pasó esto, sino, o sea, a lo mejor llegaba el fin de semana y me decía, mire, pasó esto, llegó el material, pero ya se resolvió de esta manera, o sea, no me molestaba, él resolvía todo, tanto con los albañiles, con el material, con todo. Ok. Ya ahí. ¿Cómo calificaría el manejo del presupuesto y la transparencia económica que tuvo con el arquitecto? Yo creo que muy, como tú dices, muy transparente, porque cuando me entregó el proyecto me dijo va a ser de tanto y siempre nos estuvimos enfocando a eso, aun cuando vieron pues inconvenientes, imprevistos, como por ejemplo que a lo mejor subió el cemento o así, ¿no? Pero aún así dentro del rango que nos manejó no estuvo tan desfasado, o sea, estuvo bien. Okay. ¿Qué tanto considera que el arquitecto tome en cuenta su opinión o aportes durante el proceso de diseño? Pues yo creo que es muy importante, como te decía hace rato, que tome en cuenta tus necesidades, porque a veces tú puedes decir, no, pues quiero tal cosa, pero a lo mejor no va a ser funcional y entonces él te puede dar opiniones sin desvirtuarte de lo que tú quieres. Okay. Ya de ahí, si tuviera que recomendar a un arquitecto, ¿qué cualidades o características mencionaría como los más importantes en sí? Pues que sea honesto, transparente, que tenga ética y que pues sepa hacer bien su trabajo. Okay. Bueno, sería todo. ¿Cuál es su nombre? Francisco Mesa. ¿Qué tipo de proyecto le realizaron? Una remodelación. ¿Qué fue lo que más valora al momento de elegir al arquitecto para su proyecto? Las ideas que pueda tener para brindarme un mejor servicio, como un mejor diseño. Entonces, en base a su creatividad Dice, ¿qué habilidades técnicas considera indispensables en un buen arquitecto? y lo estructural. La cisterna, y hay que ver lo de los abuelos. Dice, ¿cómo describiría la comunicación y atención que recibió del arquitecto? Muy buenas, muy directas. ¿Cómo maneja el arquitecto los problemas imprevistos durante el proyecto? Pues siempre con ayuda de otros arquitectos, a lo mejor si es un tema que lo puede superar o si necesita a lo mejor de otra opinión. ¿Cómo calificaría el manejo del presupuesto y la transparencia económica del arquitecto? Muy buena, muy transparente. ¿Qué tanto considera que el arquitecto toma en cuenta su opinión o aportes durante el proceso del diseño? Totalmente. Si tuviera que recomendar a un arquitecto, ¿qué cualidades o características mencionaría como las más importantes? Un buen precio, un buen equipo y un buen tiempo para tanto diseñar como construir. Eso sería todo. Gracias. Gracias.